La noche en Guanajuato era más que un simple intervalo entre el día y la oscuridad. Era un lienzo donde se pintaban los secretos de generaciones, un espacio donde el tiempo parecía detenerse y las historias olvidadas cobraban vida nueva. En la casa de la calle Pósitos, una construcción colonial que había sido testigo silencioso de décadas de historia familiar, Joaquín Mendoza se encontraba en el umbral de un descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión del pasado. El reloj de péndulo de la sala marcaba las 2 de la madrugada, su movimiento cadencioso un contrapunto al silencio reverencial que envolvía la habitación. La luz de una lámpara antigua proyectaba sombras irregulares sobre las páginas amarillentas del manuscrito, transformando cada línea en un fragmento de un rompecabezas histórico que llevaba décadas esperando ser resuelto. Los ojos de Joaquín, cansados pero brillantes de una emoción que iba más allá del simple entusiasmo académico, habían recorrido cada línea con una concentración casi obsesiva. No era un lector común, era un historiador que sentía que estaba desenterrando algo más que simples palabras. Cada página del manuscrito de Miguel Ángel Ramírez destilaba una complejidad que iba más allá de lo que cualquier libro de texto tradicional podría haber imaginado. Los muros de piedra de la casa parecían susurrar. No eran simples elementos arquitectónicos, sino testigos silenciosos de décadas de historia familiar. Cada grieta, cada marca en la pintura, cada rincón oscuro guardaba historias que esperaban ser reveladas. La construcción colonial había pertenecido a su familia por generaciones, pasando de padres a hijos como un legado que iba más allá de la simple herencia material. Crujidos ocasionales rompían el silencio, como si la casa misma estuviera respirando, recordando momentos olvidados. Para Joaquín, estos sonidos no eran simples ruidos nocturnos, sino un lenguaje secreto que hablaba de historias no contadas. El documento entre sus manos no era un manuscrito histórico común. Era un portal a un mundo olvidado, una ventana directa al corazón de un momento definitorio para México. No se trataba solo de fechas y eventos cronológicos, sino de emociones profundas, decisiones íntimas y momentos que habían definido el destino de una nación. Joaquín recordaba sus clases en la universidad, donde siempre había sentido que algo faltaba en los libros tradicionales. Una dimensión humana que los documentos oficiales no lograban capturar. Y ahora, entre sus manos, tenía la prueba definitiva de que la historia real era mucho más compleja y fascinante de lo que jamás había imaginado. Miguel Ángel Ramírez no era un diplomático cualquiera. Sus anotaciones revelaban un hombre de múltiples talentos, negociador extraordinario, estratega político y casi un espía en un momento crucial de la historia mexicana. La época de la Reforma, ese periodo turbulento que había definido el carácter de la nación, cobraba vida a través de sus palabras. Las primeras páginas detallaban su juventud en Guanajuato, una ciudad que ya entonces era un hervidero de ideas políticas y culturales. Hijo de una familia de clase media alta, Miguel Ángel había recibido una educación privilegiada que le permitió desenvolverse con igual soltura en los salones aristocráticos que en las reuniones clandestinas de intelectuales y revolucionarios. Un nombre comenzó a aparecer con una frecuencia que despertó la curiosidad de Joaquín: Lucía Montero. No era una figura al margen de la historia, sino una protagonista central en la narrativa que se desarrollaba. Inicialmente mencionada como una adversaria política, las páginas posteriores sugerían una relación mucho más compleja. Cada mención de Lucía añadía capas de misterio al manuscrito. No era simplemente una figura histórica, sino un personaje que parecía desafiar todas las categorías convencionales de comprensión histórica. Joaquín preparó una taza de café negro, típico de la región. El líquido oscuro le ayudaría a mantenerse despierto, a seguir desentrañando los secretos que el manuscrito guardaba celosamente. Afuera, Guanajuato dormía, ajena a la revolución histórica que estaba sucediendo dentro de esa casa. Las anotaciones de Miguel Ángel revelaban un momento crucial, la negociación secreta que había evitado una guerra civil más sangrienta durante la Reforma. No eran simples documentos diplomáticos, sino verdaderos testimonios de cómo se construía una nación entre bastidores, lejos de los reflectores oficiales. Cada párrafo era una revelación. Miguel Ángel no solo era un observador de la historia, sino un constructor silencioso de paz.
Sus contactos se extendían desde los círculos conservadores hasta los liberales más radicales, tejiendo alianzas que jamás aparecerían en los libros de texto. La primera luz del amanecer lo sorprendió aún sumergido en la lectura. El manuscrito había pasado de ser un objeto histórico a convertirse en un portal a otra realidad, una ventana directa al corazón de un momento definitorio para México. El teléfono vibró, quebrantando momentáneamente su concentración. Era Carmen Vega, su colega y amiga de la universidad, una historiadora tan apasionada como él por los secretos del pasado. «Oye, Joaquín», su voz sonaba entrecortada, «necesito verte. Tengo algo importante que decirte». Lo que Joaquín no sabía en ese momento era que su descubrimiento ya había comenzado a mover hilos que llevaban décadas quietos. El manuscrito de Miguel Ángel Ramírez no era solo un documento. Era una bomba a punto de estallar, lista para hacer temblar los cimientos de lo que se creía conocido sobre aquella época crucial de México. La historia estaba a punto de ser reescrita.